El texto de Marcos, vamos a ir a él entonces, como habíamos quedado la semana pasada. Entonces vuelvo a reiterar, esto lo voy a seguir reiterando en todas las clases de una manera u otra, lo importante que es para nosotros a la hora de examinar un pasaje poder identificar el contexto anterior y el contexto posterior, para que de esa manera siempre estemos ubicados sobre cuál es el tema que realmente vamos a predicar, especialmente porque es el tema que el autor quiso enseñar en ese pasaje. Si nosotros obviamos el contexto anterior y no tenemos en cuenta muchas veces el contexto posterior, vamos a terminar predicando cualquier cosa que se nos ocurra y no lo que el Espíritu de Dios inspiró a ese hombre o a quien haya escrito ese libro de la Biblia. Entonces siempre tengamos en cuenta el contexto. A veces, como nos dimos cuenta la semana pasada que lo estábamos buscando, no es tan sencillo como simplemente leer unos versos más atrás y ya. A veces hay que leer uno o dos, hasta dos capítulos. Y una de las razones, vuelvo y lo repito, por qué no sucede esto es porque la Biblia como la tenemos hoy no fue como nos la escribieron. La Biblia, las cartas de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ninguna tenía numerales. Era una carta de corrido y se acabó el asunto. Entonces, los autores que lo han puesto de esta manera, como dividido por capítulos y versículos, lo hicieron con la intención de hacer más fácil el trabajo de ubicar textos cuando la gente empezó a tener Biblias. ¿Sí? Cuando ya el pueblo empezó a tener Biblias, la forma más fácil era, vaya el capítulo tal al verso tal. Pero antes no estaba así, era simplemente un recorrido completo. Entonces, cuando estudiamos un pasaje, debemos tratar en lo posible de ignorar esos números. Porque si no, si yo voy a predicar sobre tal verso, entonces empiezo en el 1 y voy en el 5, ese es mi pasaje. ¿Cómo se originaron esos números? Esos números se originan por esa razón, creo que fue por el 1700, 1800, se originan en los números y la división, cuando empieza a sistematizarse un poco más la enseñanza de la Biblia, ¿sí? Entonces surgen como una nomenclatura de la Biblia, pero hasta antes, recuerde que es la Reforma, básicamente, la que introduce, es parte de la Reforma la que introduce que la gente empiece a tener Biblias, ¿sí? Con la invención de la imprenta por Gutenberg y la publicación de la Biblia de Lutero, ese es uno de los grandes avances de la Reforma. Lutero traduce la Biblia y la traduce en el idioma del pueblo, porque hasta ese tiempo era latín o los idiomas originales. Entonces Martín Lutero se toma el trabajo de ponerla en el alemán corriente del pueblo. Inclusive a Lutero en gran parte o en gran medida se le tiene como el gestor de la lengua alemana. ¿Por qué? Porque escribió y creó palabras para escribir, describir. Entonces, a partir de ese momento empiezan a surgir este tipo de circunstancias, que se le empiezan a poner números, títulos, porque la mayoría de títulos que tiene la Reina Valera son consecuentes con lo que dice, pero no estaban en las cartas originales. Simplemente nomenclatura para ayudarnos a entender un poco más de qué está hablando ese texto, que es una gran ayuda pedagógica, pero que no estaba en los originales. ¿Ok? Entonces, debe haber sido difícil leerlo antes, ¿eh? Claro que sí. Complicado. Los sí, costos. Sí, es difícil ahora para nosotros con los números. Los costos de producir un libro eran altísimos, así que no todo el mundo tenía acceso a la Biblia, solo la gente más adinerada tenía acceso a las Biblias, los nobles y todo este tipo de personas. De resto, la gente del pueblo, realmente empezamos a ver la popularización de la Biblia en el siglo pasado, el siglo XIX. Realmente la gente empieza a tener una Biblia, porque inclusive en el siglo XVIII lo que hay es una colección de libros. Entonces usted tenía 25 o 30 libros
¿Dónde estaba la Biblia? Entonces, usted no va para la iglesia llevando 30 libros, pero fue como se ha venido desarrollando hoy, y precisamente lo que estamos hablando, hoy ya la gente no carga ni siquiera el libro, cargan el teléfono o la tablet. Entonces se da de esa manera. Ok, entonces recuerden eso. El contexto anterior y posterior son esenciales siempre para el estudio de nuestro pasaje, y no lo vamos a encontrar necesariamente siguiendo los números. Tenemos que seguir las ideas, el desarrollo de ideas. Recuerden que estas personas están escribiendo. Ellos nunca pensaron que iban a escribir para usted y para mí. Ellos nunca pensaron, Pablo nunca se sentó a pensar, les voy a escribir a los guatemaltecos, a los colombianos, a los salvadoreños, en una iglesia en Toronto. No, el Espíritu Santo sí, por eso se puede reducir, por eso se puede llevar esa palabra a términos atemporales. Pero Pablo no, Pablo estaba escribiendo a los locales, y de ahí, entonces, él utiliza su lenguaje, todos ellos utilizan su lenguaje, y de ahí escriben. Entonces, el contexto de nuestro pasaje será siempre importante para entender cuáles eran las condiciones. Muchas de las predicaciones que encontramos hoy, y muchas veces en internet, carecen de ese contexto. Entonces cogen un texto y le hacen decir al texto lo que quieran. Porque, como les decía en la otra clase, de la Biblia usted puede decir cualquier cosa y casi que encuentra un texto para respaldarlo si usted lo sabe manipular. Simple y sencillo como eso. Entonces, en este caso, en el texto que estamos analizando, el contexto de este pasaje se encuentra en capítulo 3, verso 13. Estamos hablando de en qué versículo estamos predicando, capítulo 4. ¿Okay? Entonces tuvimos que regresarnos bastante. Y el contexto lo encontramos en el verso 14 y 15. Para poder entender el texto que vamos a predicar, aquí está el secreto. Si nosotros no encontramos esto, muy seguramente el texto sobre el que vamos a predicar no va a tener sentido. Entonces, ¿dónde está el sentido de este texto? Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Aquí estamos hablando de que escogió a los 12, que más tarde iban con él en la barca. ¿Ok? Y mira la misión que les dio, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando ellos llegaron, y ustedes y yo lo sabemos por el contexto de otros evangelios, que cuando Jesús, por ejemplo, se acercó a la playa y encontró a Pedro, a Juan, a Jacobo pescando, les dijo, síganme, que los voy a convertir en ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces todos los que se llegaron a él sabían en parte cuál era el trabajo que él los iba a poner a hacer, entonces, para predicar, ¿cierto? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea que parte del ministerio tiene que ser ¿cuál? Enfrentar a las fuerzas del enemigo. Preste atención a esto. Predicar. Inmediatamente añade que tuviesen autoridad para sanar. Significa, o está implícito en la idea, que al ir a predicar, las fuerzas del enemigo se le iban a ¿qué? A oponer. ¿Ven? Si ya tenemos claro este contexto, estas ideas, cuando vayamos al pasaje, entonces va a ser mucho más claro entender el pasaje. ¿Sí o no? Entonces, hace sentido en este pasaje entender esas dos tareas. Es esencial. Es esencial. Así que, por eso, de aquí para adelante empezamos a ver todo el desarrollo del capítulo 3 y el 4, y ellos están presentes cuando Jesús empieza a dialogar con los religiosos de su época y lo acusan de echar al demonio afuera por el poder que el mismo demonio le ha dado. Jesús les refuta y les dice que eso es ridículo. ¿Por qué? Porque si un reino se divide contra sí mismo no puede prevalecer. Y luego les da otros argumentos. Y para culminar la enseñanza, porque estos hombres estaban con Jesús cuando él estaba discutiendo esto, ¿cierto? Les da 4 parábolas que vimos la semana pasada, las analizamos, pues las mencionamos rápidamente, ¿cierto? Pero también incluye un pasaje que es clave, que fue el pasaje en el que María
y sus hermanos llegan a donde Jesús está predicando. Entonces alguien se le acerca y le dice: Jesús, tu madre y tus hermanos están a la puerta. Y Jesús, si uno no entiende este contexto, uno diría: pero este Jesús era bastante grosero. ¿Por qué? Porque es la mamá. Y Jesús responde: es que mi padre y mis hermanos son quienes, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces está dejando sentada una base fundamental que para el judío no estaba clara, y es que pertenecer al pueblo de Dios no es por cuestión de consanguinidad, porque básicamente Jesús los está excluyendo del reino de los cielos ahí. Porque recuerden, si volvemos en este contexto, María tenía un concepto, tal vez, de que Jesús tenía por la revelación que había tenido del ángel Gabriel, pero no comprendía completamente esa revelación. Y los hermanos de Jesús para nada creían. Porque si usted mira el contexto de lo que le estoy diciendo, ellos vinieron porque su propia familia creía que él estaba loco y que era necesario llevarlo de regreso para que se tranquilizara, porque se le había subido los humos. Había trabajado de más en el sol y algo le había pasado. ¿Sí? Simple y sencillamente es la situación que se da. Pero con esa afirmación, Jesús lo que le está diciendo es: presten atención, porque aquí en el reino de los cielos, los lazos de consanguinidad no sirven. No sirve la palanca. No Pero yo sirve pienso la que también era chocante el hecho de que uno le conoce al Jesús del barrio. Ajá. Y el Jesús del barrio por 30 años no hace nada, es el Ajá. carpintero común, corriente, porque pues no siguen la tradición judía, lógicamente pues ellos cumplen los ciertos rituales y cosas que él también lo hizo seguramente, pero después que ya se nombra a sí mismo un cargo pues tan alto, era chocante. Es como que ahora alguien también viniera a decir una cosa así en esta, Claro, sí, en por esta el- misma sociedad. Eso no, o sea, esa es la parte que es sorprendente del Evangelio, porque hasta ese momento, hasta antes de empezar su ministerio, Jesús era un simple carpintero desconocido, O sea, normal, ¿no? y de la noche a la mañana resulta diciendo que es el Hijo de Dios y haciendo una cantidad de cosas que nadie más hacía. Pues cuando usted y yo leemos historia, por ejemplo, los relatos de Josefo y muchos otros libros de historia, no era la primera vez que en Israel aparecía alguien diciendo eso, que era el Mesías. Ya había una larga historia de gente que había venido diciendo que era el Mesías, y mucha gente los había seguido y los había llevado inclusive al suicidio colectivo, a muchas cosas. Entonces, es apenas lógico que en aquel momento muchos eran ¿qué? Escépticos de quién era este Jesús. Pero por eso Jesús empieza su ministerio mostrando que puede hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por eso cuando miramos los milagros de Jesús, tenemos que irlos encajando dentro de los atributos de Dios. Dentro de los atributos de Dios. Entonces, ahí encajan todos esos milagros. Porque sana, porque luego devuelve la vida, porque calma las tempestades, porque le da de comer a 5,000. Todo eso, cuando miramos en el Antiguo Testamento, tiene un prototipo. Y en el Antiguo Testamento esos conceptos el pueblo de Israel los tenía claros para asignárselos a quién, solo a Dios. Entonces Jesús deliberadamente hace una serie de milagros que reflejan los que ya fueron hechos, para que les diga: miren, lo que ya sucedió, hoy yo también lo estoy haciendo. O sea que si hubieran meditado más, si hubieran prestado más atención y no se hubieran dejado llevar por la religión, hubieran visto a Jesús como el Mesías. Pero fallaron ¿Y con esos eso. Jesús que aparecieron antes hicieron algún milagro? ¿O solamente era... Algunos proclamaron hacer milagros, pero parece que hacían trucos más bien. Magia. Sí, algunos parece que hacían trucos, como los que hace un mago, y a algunos se les atribuye que tal vez pudieron haber hecho algún tipo de uso de magia negra o empoderamiento por parte de los espíritus. Entonces, engañaron a la gente. Entonces, está eso. Entonces, encontramos esto, ¿cierto? Y luego las parábolas, que son justo las que están antes de que nosotros entremos a analizar el pasaje, tienen un tema predominante, estas 4 parábolas. Las 4 parábolas son la lucha que hay entre el reino de los cielos y el enemigo, y cómo el reino de los cielos va
a crecer no importa qué. No va a haber nada que lo detenga, ¿cierto? Porque encontramos las parábolas, por ejemplo, la del sembrador, ¿cierto? La semilla y cómo la semilla cae en terreno duro, luego cae en tierra pedregoso, luego y lo explica todo, y al final la conclusión es que solo unos cuantos recibirán la semilla del Evangelio, los que tienen tierra fértil y darán mucho fruto. La siguiente parábola es acerca de la importancia de la ubicación de la luz, donde se pone la luz en un lugar, ¿cierto? Y la otra parábola es el crecimiento de la semilla, cómo la semilla crece, ¿cierto? Y cómo alguien quiere, un enemigo, arrebatarla. Y por último, el último de las parábolas en ese capítulo es la semilla de mostaza, cómo es la más pequeña de las semillas y llega a ser un gran árbol donde todas las aves del cielo hacen su nido. Básicamente esa es la parábola más clara con respecto al destino eterno del reino de los cielos. Entonces ya todo ese contexto nos da ahora sí material para empezar a preparar nuestro sermón, ¿cierto? Entonces, al volver al pasaje, y ahora miremos aquel pasaje, ahora sí, miremoslo en detalle nuevamente. Entonces, recuerda que habíamos alcanzado a mirar algo, pero lo vimos muy rápido. Entonces, la conexión con los versos anteriores, ¿cuál es? La expresión aquel día. Entonces tenemos que preguntarnos qué sucedió durante el día. Significa que lo que sucedió durante el día tiene relación con lo que va a suceder ahora. Y si no interpretamos eso, con esto nos vamos a perder a la hora de predicar el texto. Entonces, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, recuerda que en el inicio del estudio, de contexto y todo esto, hablábamos de hacer algunos apuntes. ¿Cuál era el primer apunte que hacíamos? ¿O cuáles eran algunos de los apuntes que hacíamos aquí? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? Para encontrar la respuesta a cuál es el otro lado, no la encuentro en el contexto anterior, sino en el contexto posterior. Por eso el contexto posterior es importante. Si vamos al capítulo 5, allí encontraremos hacia dónde era el otro lado. El futuro. La región de Gadara. Claro. Jesús les está diciendo, pasemos al otro lado. ¿Usted cree que ellos no sabían cuál era el otro lado o qué era lo que quedaba al otro lado? Claro que sí, pero nosotros no. Por eso Marcos no dice, y les dijo, pasen al otro lado a la región de Gadara. No lo dice, ¿sí o no? No. Pero en el capítulo 5 sí lo dice. Implícitamente lo dice que cuando llegaron a la región de ¿qué? De los Gadarenos, y empieza a contar un relato inmediatamente de algo que sucedió allí. Entonces, ¿quiénes habitaban esa región? Entonces no olvidemos esto. Jesús está hablando de que el reino de los cielos se le va a predicar ahora a los gentiles, ¿cierto? Y como muestra de eso, ¿qué hace? Vamos a Gadara. ¿Quiénes habitaban Gadara? Gentiles. ¿Por qué sabemos que eran gentiles los gadarenos? ¿Cuál era la ocupación comercial? Criaban cerdos. Los judíos no crían cerdos. Entonces empezamos a sacar conclusiones. Ni los comen. Ni lo comen, ni nada. Entonces, obviamente Jesús está dando un mensaje, un hilo de mensaje que conecta una cosa con la otra. Entonces vamos a la región de los Gadarenos, ¿cierto? Y ¿qué fue lo primero que sucedió cuando Jesús llegó allí? Si miramos el contexto posterior. Lo primero que sucede es que sale un hombre endemoniado al encuentro y se postra a los pies de Jesús, ¿cierto? ¿Y qué le dice? Que lo dejen tranquilo. ¿A qué has venido? ¿Has ¿Qué venido a... tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y aquel espíritu le contesta que su nombre es Legión. ¿Qué significa eso? Muchos. Son muchos. Una legión romana se componía de 5.000 a 6.000 soldados. O sea que lo que aquel hombre tenía era entre 5.000 y 6.000 demonios. Wow.
Simple y sencillo. Porque si no, no le hubiera dicho que era una legión. Le hubiera dicho somos una docena. Cualquiera que hubiera sido el número. O estoy solito. O estoy solo. Pero ya, equipo de fútbol. Pero recuerde que se nos narran otros pasajes que generalmente un demonio no está solo. Siempre viene con 7 más o cualquier cantidad. Entonces, esa es la manifestación. Entonces, ¿qué sucede después del encuentro? Es liberado. Tenemos que seguir leyendo el contexto posterior. Es liberado. El hombre, una vez que es liberado, le dice a Jesús que le permita seguirlo. Y Jesús le dice, no, ve a los tuyos y dile lo que Dios ha hecho contigo. Y dice que desde ahí se fue y predicaba a los de su región lo que Dios había hecho con él. Básicamente lo liberó y lo mandó como misionero. Simple y sencillamente. Esa información nos la da a nosotros, ¿qué? El contexto posterior. Si no leemos hasta allá, esa información la perdemos. Y es importante. ¿Lo manda a predicar o a dar un testimonio? A dar testimonio, pero básicamente la palabra es lo mismo, predicar allí. Okay. Porque si lo manda a predicar, una cosa el testimonio y otra el conocimiento que tiene de la escritura. Pero cuando tú predicas, tú estás Pero dando testimonio. cuando se predica, por ejemplo, en ese contexto, es ve y dile las cosas que Dios ha hecho contigo. Eso. Entonces toda la gente, porque el contexto nos lo permite entender que este hombre al que se le acercaba allí lo aporreaba. O sea que era famoso por la fuerza que tenía, la condición demoníaca que tenía, y al verlo ahora en sus 5 cabales y hablando de cómo Dios lo había liberado, básicamente con su vida estaba predicando. ¿Ya? Dando testimonio de lo que hizo Dios. Sí, exactamente. Entonces, pero es curioso también porque es interesante que este hombre endemoniado es liberado y enviado. En otras palabras, Jesús les está diciendo otra vez en la cara a sus discípulos: vio lo que acabó de pasar, nosotros de dónde venimos y cuál es el poder que ustedes tienen y por qué no lo han podido hacer, básicamente, ¿cierto? Entonces, pasaron al otro lado, ¿cierto? Ahora, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Recuerda que anotamos, o debíamos señalar algo que nos llamaba la atención en ese pasaje. ¿Qué era lo que nos llamaba la atención en ese verso? Porque había otras barcas. Porque habían otras barcas. Eso debe ser algo que nos debemos preguntar. ¿Qué significa que habían otras barcas ahí? Con esas barcas, con la barca en la que Jesús se iba a ir. Entonces, cuando hacemos Otra versión dice, otras barcas lo acompañaban. Claro, estaban en el mismo puerto, en el mismo punto de salida, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran estos hombres que estaban en otras barcas? Obviamente podemos llegar a la conclusión fácilmente que eran pescadores, se dedicaban al mismo negocio que varios de los discípulos de Jesús, se conocían probablemente entre sí. ¿Y por qué Marcos los menciona? Y después en el resto del relato ya no dice nada más acerca de esas otras barcas. Entonces, ese tiene que ser un elemento que debemos subrayar ahí en rojo, como lo queramos, para nosotros poder después hacer un estudio o una conclusión más adecuada. Viene ahora el siguiente verso. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaban. O sea que de repente se desató una tormenta, ¿cierto? Una tormenta con tal fuerza que parecía que ya inundaba, que ya los hacía hundirse, zozobrar, ¿cierto? Entonces, uno tiene que hacerse una pregunta o varias. ¿Acaso esta gente era la primera vez que navegaba en ese lugar? No. Era gente que no tenía el canal del weather para llamar o saber cómo iba a estar el día. Era gente que se orientaba
basados en su conocimiento empírico que tenían del clima y del lago. Si veían nubes viniendo de tal parte a tal parte, sabían que no había problema. Si veían nubes viniendo de tal parte hacia tal parte con el viento de tal forma, no salían. ¿Por qué? La experiencia les había enseñado eso. Simple y sencillamente. Entonces, si esa es verdad, significa que cuando ellos salieron a navegar, ninguno de estos elementos estaba presente. O sea que estaba el clima y el tiempo estaban buenos para navegar. Entonces la tormenta se levantó repentinamente. Ahora, ¿sería que estos hombres con tanta experiencia en la navegación nunca habían enfrentado una tormenta? Sí. La respuesta es lógica, sí, tuvieron que haber enfrentado muchas tormentas. ¿Por qué esta los atemorizó de una manera diferente? ¿Qué era lo diferente de esta tormenta? A mí me llamó la atención que ellos eran los expertos en navegación y fueron a navegar y eso, y fueron a llamar a Jesús a que vamos a ver. Al carpintero. Exactamente, y esa es una buena forma de ver el poder sobrenatural de Jesús. ¿Cómo es posible que estos hombres que se ganaban la vida en esos quehaceres tuvieran que ir a pedirle ayuda a Jesús? Algo ya habían visto. Entonces son ideas que nos ayudan a nosotros a entender que realmente ante las dificultades de la vida, ante las circunstancias de la vida, a quien debemos acudir siempre es ¿quién? Jesús. Porque el sentido común nos lleva a recurrir a los recursos humanos, a los compañeros, a los amigos, pero es un pensamiento teológico. No lo vamos a incluir en el sermón, pero lo debemos tener claro para nosotros. Así que Jesús, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Cabezal es el montón de cuerdas y redes que normalmente cargan para hacer sus trabajos en una barca. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos, Señor, no te importa que nos vamos a morir. ¿Cierto? Entonces, esto demuestra que Jesús estaba agotado físicamente. No se hubiera dormido tan profundamente si no estuviera, ¿qué? Cansado. Llevaba varios días de trajinada, de enseñanza, todo el día había estado enseñando. Entonces ahora lo que hizo fue ponerse a dormir un rato, a descansar. En medio se despierta la tormenta y ellos tienen que recurrir a él. Así que ellos le reclaman, básicamente. Cuando le dicen maestro, Ajá. usa la palabra maestro, hasta ese momento lo veían como un maestro. Exactamente, esas son buenas preguntas que hay que hacernos. ¿Por qué le dicen maestro? Maestro porque simplemente hasta este momento ellos lo ven precisamente como eso, como un maestro más, un rabí. La palabra original es rabí, maestro. Si miramos más adelante, ya no le dicen maestro, la siguiente es que lo llaman como lo llaman, Señor. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios actuar, entonces cambia, y esa es una buena observación. No lo había acabado de llamar. ¿Ah? No lo había acabado de llamar. Claro. Anteriormente, Entonces, el contexto era ese. Ellos habían visto algunas cosas, pero todavía no estaban ni en sus corazones ni en sus mentes, lo veían como el Señor, sino como un maestro. Eso es algo que también nosotros tenemos que apuntar y tener dentro de nuestras apuntes del bosquejo, ¿cierto? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuáles son las palabras que usted subrayaría allí en ese verso, que le llaman la atención a usted, que tal vez usted no entiende, que no sabe exactamente lo que significa, o que quiere profundizar en ese verso? ¿Cuáles serían algunas de las palabras que usted señalaría? Reprendió, ok, reprender es una. Calla, enmudece, se hizo grande bonanza. ¿Qué significa? ¿Sí? Pero la palabra clave ahí
que tenemos que identificar sí o sí, Reprendió. Él reprendió. Reprendió. ¿Por qué? Porque según el contexto de las Escrituras, se reprende a un ser animado. Usted no reprende a las cosas inanimadas. Usted no se golpea con una puerta y le dice, te reprendo por haberme machucado el dedo. ¿Sí? Te reprendo, mesita de noche, por atravesarte de noche y pegarme en el dedo gordo. Te reprendo, tablero. No tiene que ver. Entonces, eso tiene que causarnos algún tipo de inquietud. ¿Por qué? No era un viento cualquiera. No era un viento cualquiera. Eso nos debe llevar a empezar a pensar que Jesús vio en ese viento algo que tenía que ser reprendido. ¿Qué es ese algo que constantemente Jesús reprende? Al enemigo. Recuerda al ¿Y enemigo. por qué en el texto entonces no dice reprendió al enemigo? Ahí está, para que no nos hagan las cosas fáciles a nosotros. Yo pienso que es igual que cuando hay una persona que está causándonos algo. La palabra de Dios nos enseña en Efesios que no tenemos guerra Sí, contra carne ni sangre, Ujú. sino contra huestes y potestades. Entonces, quien está actuando o usando, o sea, el enemigo usa tanto las personas como los elementos de la misma creación de Dios. Y es la razón por la que... Sí. Ahí reprende el viento, pero no dice te reprendo Satanás. No, O como cuando Pero- Jesús le dijo a pero Pedro, sí lo está "Pártate diciendo. de mí". Sí lo está diciendo, solo que Correcto. nosotros no hemos estudiado esta palabra en el contexto de Marcos. ¿Dónde la usa? ¿Cuántas Claro. veces las usa? ¿Para Por qué eso, la usa? por eso esa palabra me llama la atención, ¿cierto? Y si me llama la atención, no me puedo limitar a únicamente estudiarla en este pasaje. Entonces, para eso es buena una concordancia, la concordancia de Strong. Entonces yo voy, pongo esa palabra, ¿cierto?, en la concordancia y la busco en los pasajes de Marcos. Y se va a dar cuenta usted, interesante al hacer ese estudio, que es parte de la exégesis, que esa misma palabra, exactamente la misma palabra, epitemao, que es la palabra que utiliza ahí en el original, la utiliza para reprender espíritus y demonios. Entonces, por eso aquí no nos dice que reprende al diablo, porque para Marcos y ellos en ese contexto, esta palabra siempre se pone cuando se está reprendiendo al demonio. O sea que quien estaba detrás del viento Que en este caso se manifestaría como utilizó los elementos naturales para atacar. Para atacar. ¿Ve? Entonces esa palabra nos da ya el sentido. Cuando lo buscamos en otros pasajes, muchos otros pasajes, entonces ya, entonces adquiere claridad. Si la usó aquí y la usa en otros pasajes en el mismo libro de Marcos y tiene esa connotación de reprender espíritus o demonios, básicamente tenemos que llegar a la conclusión de que aquí lo que estaba haciendo Jesús, lo que hizo fue reprender al demonio, que utilizó un viento para crear una tempestad. Hay algo también a analizar. ¿Por qué se levantó eso ahí? Claro. Entonces, hay un propósito cuando Jesús dice, vamos al otro lado. Ajá. Ahí está. Hay un destino donde van, hay un propósito. Ajá. Y el enemigo se quiere interponer. Bueno, eso ya para cuando lo llevemos a la aplicación. Claro. ¿Cómo? Entonces ya esa es una idea que tenemos que ir moldeando, porque por allí va el asunto del sermón. ¿No será que cuando Dios nos manda a hacer algo para Él, inmediatamente el enemigo se va a levantar, y si nosotros actuamos como ellos, Con miedo. nos va a detener, y entonces nosotros tenemos que
Recuerdo, pastor, que Sí. escuché una predicación de este pasaje tiempo atrás que hablaba mucho de Satanás, Ajá, pero yo no lo veía. ajá. El predicador no me lo presentaba con los No lo detalles, explicó. con los detalles que estamos viendo aquí. Ajá, Entonces, yo cada vez que leí este pasaje nunca veía a Satanás, ajá. porque tenía falta de información respecto al contexto y respecto a los detalles, esas palabritas que aparecen ahí. Yo no veía a Satanás, sino que me fui de ese sermón con la idea que el predicador quiso meter a Satanás en el pasaje y no estaba. Lo quiso forzar a meter. Claro, quiso forzar a meterlo, Ajá. pero nos dio los detalles de contexto y palabras y los detalles que estamos viendo aquí, que es evidente que está ahí, aunque no lo mencionan. Ujú. Entonces, muy buena la anotación que usted hace. Esa es tener en cuenta que nuestros oyentes están pensando lo que les estamos diciendo, y si para ellos no es claro, se van a ir con una idea errónea o van a decir, esto no es verdad. Yo también encontraba ahí dentro del mismo pasaje como en una parte hace la exaltación de la humanidad de Jesús y como en esta parte muestra toda la divinidad de Jesús. Ese contraste que hay ahí. Pero Pero, ese está cansado. claro, ¿te recuerdas, mi hermano Omar, que hablábamos de la importancia de hacernos el tipo de preguntas que los hermanos en las bancas se van a hacer? Si usted me está hablando de que esta es una tempestad de origen satánico, muéstreme cómo, pruébeme. Eso. ¿Cómo? Claro. ¿Y eso a mí en qué me afecta? Y me llevé mucho tiempo ese cómo, ¿dónde está Claro. Satanás? Y ahora lo encontré. Entonces, para eso, Estaba más cerca de lo que se pensaba. entonces, para eso hacemos nosotros todo ese estudio exegético, todo ese trabajo, porque son preguntas esenciales para los oyentes, para que el pasaje tenga relevancia. Recuerden que estamos hablando que el título de esta clase es Predicación con Relevancia. Si la gente no entiende esto, ¿cierto? No se lo llevamos a la vida, sino lo dejamos simplemente allá en el pasado, y lo que para mí es claro, yo tengo que entender esto, yo soy el predicador, para mí esto está claro. ¿Por qué? Porque yo he estudiado, pero ustedes no han tenido el privilegio de estudiar todo ese pasaje ni todo lo que yo leí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de los puntos importantes que me guíen a orientarlo a usted, incluirlos dentro del sermón, como vamos a ver ahorita el desarrollo del bosquejo. Breves, como dicen, snapshots, que le den a la gente una guía, que lo que le estoy diciendo es verdad. Que por qué digo que este viento es de origen satánico, porque hay un propósito, Dios los mandó, Jesús les dice que vayan al otro lado a predicar el reino de los cielos. El lago está tranquilo, de repente se levanta una tempestad, los discípulos se asustan. ¿Qué quería este viento? ¿Qué había? ¿Cuál era el propósito detrás de ese viento? Impedir que los discípulos llegaran al otro lado. Cuando empezamos a desmenuzar eso, entonces significa que a veces a su vida y a la mía van a venir circunstancias repentinas que el enemigo va a utilizar para detenernos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. No solamente detenerlo, Entonces, sino destruir. Pasamos de lo histórico, pasamos de lo exegético a la verdad eterna, y luego pasamos a la aplicación. ¿Ve? Y sale de ahí. Entonces la gente dice, ahora entiendo por qué. Cuando yo quise en mi casa hacer el culto de oración con mi esposa y mis hijos, ¿por qué mi jefe de pronto se levantó y me dijo que me tenía que quedar hasta más tarde? Nunca me había pedido que me quedara, y ahora me obliga a que me quede más tarde los días miércoles, por ejemplo. Esa es una ilustración que usted puede utilizar para ir incluyendo en la carne del sermón, que le puede suceder a la gente, o no. Entonces, o sea que ese hecho de que su jefe venga de repente y le diga, usted se tiene que quedar 2 horas más, o lo despido, usted no lo puede entender como algo espontáneo y natural. Usted lo tiene que entender como ¿qué? Un intento de Satanás por detenerlo a usted para que haga un propósito que Dios ha puesto en su corazón.
que es que llegar todos los miércoles a su casa, sentarse con su esposa, con sus hijos y leer la Biblia y estudiarles y enseñarles un pasaje. El domingo estaba en una clase de escuela dominical con una hojita, poquitas cosas que llenar, y llegó un hermano y dice, tuve tanto trabajo que no tuve tiempo de contestar las 6 preguntas que aparecen ahí. Entonces tenemos, esos son tipos de las circunstancias que nosotros vemos que los hermanos se enfrentan, que no las vemos en su proporción, simplemente son obstáculos, pero que al final, ¿cuál es el propósito de esos obstáculos? Impedir que usted y yo cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas, para la vida de otros. ¿Sí ve? Pero eso lo vamos a analizar ya en el cuerpo del sermón, pero sí ve todo lo que al hacer un estudio detenido nos puede ya ir dando la idea de qué es lo que este pasaje nos quiere comunicar. Entonces, vamos a llegar al verso 40. Después de que lo reprendió, ¿cierto? Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, si usted y yo estamos prestando atención a lo que estamos haciendo, hemos encontrado aquí, se le deben prender a usted todas las luces habidas y por haber. Aquí debe salir el famoso Eureka, lo encontré. Este es el centro del pasaje, la verdad central de lo que tenemos que enseñar de este pasaje. Lo demás son elementos accesorios que nos llevan a esta verdad. La verdad central de este pasaje es que Jesús le está preguntando a sus discípulos por qué se asustaron. Y la siguiente, ¿por qué no tienen fe? Entonces, si nosotros vamos a plantear este sermón, de alguna manera tenemos que encaminarlo a que los oyentes entiendan por qué nosotros nos asustamos, y si nos asustamos es, en parte, porque nos hace falta fe. Pero ¿qué clase de fe? Entonces son las preguntas que nosotros también tenemos que hacernos con ese pasaje. Por ejemplo, ¿qué clase de fe les faltó a los discípulos? Vuelvo y hago énfasis. Antes nada más lo reconocieron como maestro. Todo lo que él había hecho en la mañana de haberlos los llamó y les dio lo que tenían una autoridad para ir. Ellos no tuvieron en cuenta eso. Eso les pasó, entró por acá, salió por lo que Jesús les está recriminando básicamente les está diciendo, bueno, ¿y ustedes por qué se asustaron con una tormenta de esa? ¿Acaso no les hablé esta mañana que el enemigo se les iba a interponer? Y que yo les he dado autoridad para que ustedes lo resistan. Por eso lo recrimina, en otras palabras, por eso los está recriminando. Ustedes ni siquiera debieron haberme despertado, porque esto es algo que ustedes debieron haber podido manejar. No lo tomaron en serio. No lo tomaron en serio, no lo meditaron, lo digirieron bien, no entendieron que la autoridad que les había dado Dios, Jesús, era real. Porque ellos tomaron la autoridad de un maestro, hasta ahí, hasta el segundo maestro. Una cosa que yo encontré... Porque ahí adelante también vemos. Cuando leemos el pasaje que estamos considerando, dice que le dio autoridad para hacer enfermedad y para echar fuera demonios. Pero eso de echar fuera demonios, ellos ya lo habían visto antes. Encontré en Marcos, en la sinagoga, cuando llamó a 4 discípulos, echó fuera demonios. Y antes de este evento, también en Tiro y Sidón, también ven a Jesús echando demonios. Y cuando los llama, él ya tenía la experiencia de atrás. Por eso Jesús no les está pidiendo a ellos que tengan algo que él ya no les había dado, no les había comunicado, no les había enseñado. ¿Sí me entienden? Primero lo vieron con él y después se le entregó. Si yo les dijera en este momento, necesito que saquen una hoja, les voy a hacer una evaluación y necesito que les doy un pasaje y me hacen de ese pasaje la introducción y la conclusión. Ustedes tendrían en todo el derecho de decir, pastor, usted no nos ha enseñado todavía cómo se hace una introducción y una conclusión. Eso no lo hemos visto en la clase. ¿Y yo qué tendría que decirle? Hombre, poca fe.
Tienen razón. Hombres de poca fe, no, tienen razón. Tienen razón. Eso no se lo he enseñado. Pero en el contexto aquí, Jesús lo recrimina o le reclama porque esto ya se lo había enseñado y se lo había mostrado. O sea que no les está exigiendo desde el vacío. Eso es clave en este pasaje. Ahora, ¿por qué es importante entender este pasaje bien aquí? Porque yo he oído predicar este pasaje con respecto a la fe totalmente fuera de contexto. Entonces, si no entendemos qué tipo de fe era la que Dios le estaba pidiendo allí, la palabra para fe aquí es pistis, y es creer, ¿sí?, en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Entonces, podríamos llegar rápidamente o saltar a la conclusión de que si este es el centro de nuestro mensaje, básicamente entonces podríamos decir, hermano, mientras usted tenga a Jesús en la barca de su vida, nada le va a pasar. Yo creo que ustedes lo han oído más de una vez decir eso de pronto, sí, desde un púlpito o algún... Y esa no es la verdad que comunica esto. Y maltratan a los discípulos porque no tuvieron fe. Claro, no, esa no es la verdad que comunica este pasaje. Porque recuerda que la semana pasada les mencionaba rápidamente algo. A los cristianos se les mueren sus hijos adolescentes en accidentes. A los cristianos el esposo o la esposa les es infiel. A los cristianos les da cáncer. A los cristianos los asaltan y los apuñalan en una esquina. Los cristianos pierden su trabajo. A los 50, 55 años ya no pueden conseguir más trabajo. Eso le pasa a los cristianos. Y si yo digo es porque usted no ha tenido a Jesús en su barca y no tiene fe, la persona se va a ir chocada. Porque yo he tenido toda mi vida a Jesús y he sido constante, pero precisamente porque esa no es la verdad que comunica este texto. Es la fe. Este texto comunicaría la fe que nos ha dado Dios para resistir el ataque del enemigo, para impedir el crecimiento del reino de los cielos, porque eso está de acuerdo con el contexto. ¿Sí ven? Eso es una interpretación bíblica correcta de este pasaje. Entonces, ¿cómo la llevamos a recuerde que en el libro de K. Will Hyle que están leyendo, no podemos olvidar la perspectiva desde la banca. Yo puedo decir como predicador, hermano, mientras usted tenga a Jesús en la barca de su vida, nada le va a pasar. Y la gente en la barca, el que está teniendo problemas con sus hijos, el que se está divorciando porque su esposo o su esposa le puso los cuernos, o lo que quiera que sea, dice, eso no es verdad, pastor, lo que usted está diciendo. En su mente lo dice. Inmediatamente rechaza cualquier otra cosa que yo le diga. Porque dice, usted vive en otro mundo. Usted vive en otro mundo. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un pasaje que no dice nada acerca de eso. Pastor, una pregunta. Sí, hermano. ¿Puede que este pasaje también lo hayan tomado para explicar la autoridad de Jesús? O sea, para explicar y decir, bueno, voy a tomar este pasaje para que se haya predicado de esa forma. Es decir, este pasaje lo que está demostrando es la autoridad de Jesús, en este caso sobre... ¿La fuerza? Sí, tendría esa aplicación si lo hacemos y lo explicamos de esa manera. Miren, hermanos, Jesús 100%. Jesús entendió que esta tormenta era de origen satánico, se levantó y la reprendió porque tiene el poder, y ese sería una prueba de que Jesús era Dios. Y puedo contratarla con algún pasaje del Antiguo Testamento en donde Dios origina el mar, tormentas, Jonás, una serie de pasajes que podrían respaldar esa posición, y no estaría enseñando una cosa que no sea bíblica. Pero no estaría hablando
Entonces, pero el De sentido, la la idea esencia de central. la idea, Oh, la esencia ya no sería esa esencia. No, por Sí. eso le digo, pero no estaría mal, no sería algo herético, porque aquí estamos utilizando el pasaje para confirmar que uno de los atributos de Dios se manifestaba en Jesús, si lo enfocamos desde esa perspectiva, ¿sí ven? Entonces, sí hay autoridad, pero el consejo, lo más adecuado Creo que Es se esto lo que quedaría estamos corto en el Sí. sentido de dar todo el significado que está enmarcado dentro del pasaje, Entonces, más no estaría fuera de... no estaría completamente fuera del pero contexto. se quedaría corto en expresar toda la verdad Claro, que Dios quiere Porque yo comunicar. veo el pasaje, como usted lo está mostrando, yo lo veo, que lo que quiere mostrar el pasaje es darnos a entender o aceptar cuál fue la autoridad que Jesús le dio a los discípulos, la misma autoridad que tenemos nosotros. No tanto así enfocado en la autoridad de La Jesús, autoridad de él, sino lo que nos quiere mostrar es la autoridad que tenemos, porque podemos utilizar el pasaje que dice, si ve, Jesús Sí, que puede hacer por- todo eso y que podemos confiar en Él, que Él va a hacer todo lo que necesitemos. No, no es que solamente Él, sino que nos delegó una autoridad. exacto, que nos delegó. Entonces, el pasaje más apunta a la delegación de la autoridad, más que a mostrar la autoridad de Jesús. No muestra, sí muestra, Sí pero muestra. no apunta, no es Pero sí, El punto. pero no es descabellada la idea, Se como podría- tal decir que mientras usted tenga a Jesús en la barca de su vida, nada le va a pasar. Eso sí está, Eso sí fuera está de- completamente, Claro. pero es el concepto más popular, por ejemplo, en este pasaje. Sí. Por eso, Sun Yang, que es el ejemplo que estamos utilizando, él utiliza precisamente este pasaje para mostrarnos lo fácil que podemos salirnos del contexto. Y terminamos predicando algo que suena aparentemente bien y bonito, pero que no tiene fundamento bíblico. Porque en esa predicación que hace referencia mi hermano, se omite totalmente el versículo 40. Que el versículo 40 nos habla. Si no, él dice, sí, tiene toda la autoridad, se levantó, Ahí la tendría reprendió, que- les cayó, les calmó y vino gran bonanza. Bien. Pero entonces, si hasta ahí pasara, la palabra de Dios nos muestra que hubo una acción que tomó Jesús con sus discípulos, conforme a algo que había hecho antes, porque vuelve al contexto inicial, aquel día muy temprano en la mañana, entonces lo que había enseñado, Sí, pero el 41 nos muestra así nos muestra. todo lo contrario, o sea, ya no se enfoca tanto en nosotros, en los discípulos, sino se enfoca en que ellos quedaron sorprendidos y dijeron, ¿quién es este? O sea, vuelve a poner a Jesús de protagonista y no los discípulos. Ya cambia la... Pero ahí hay un visión. juego de Hay algo palabras que es cerradito. importante que nosotros notemos. Sí. Porque recuerda que hace un momento miramos que decían que temieron. Ujú. Sí. ¿Sí? No, ¿Dónde dice está que la- está, ¿por qué? No, porque esta es no, dice porque esta es amedrantados. En el 40. Oye, ¿quién El 40. Oh, el 40. Sí, sí. Bueno, me lo salió. 40. Preste atención el contraste. No estoy. Sí. Sí, la cuadra. Sí, me lo dejo bien. ¿Por qué estáis amedrentados? Recuerda que les dije que sería una palabra interesante averiguar. Amedrentado es una persona asustada, que tiene miedo. Pero mire aquí, el verso 41. Entonces temieron. Para nosotros, castizamente, diríamos es la misma cosa. Temieron con gran temor. Ajá. Y temieron con gran temor. Entonces, si yo estoy haciendo el estudio, tengo que mirar que esta palabra, qué significa, y esta palabra, qué significa y si son sinónimos, o tal vez no. Entonces, cuando hago el estudio me doy cuenta que amedrentado significa tener miedo, asustados. Aquí es una palabra completamente diferente que implica reverencia y un temor reverencial hacia la adoración. Entonces son dos cosas diferentes dentro de este texto, ¿sí ven? Mientras que el uno es miedo a lo desconocido, el siguiente verso dice que al ver lo que Jesús hizo,
sintieron reverencia hacia Dios. Entonces es un temor reverente hacia Dios. Aquí es miedo hacia lo desconocido y aquí es un temor reverente a Dios. Son dos términos en griego completamente diferentes. ¿Y dónde encontramos esa distinción de los... En los diccionarios que nos ayudan a entender estos pasajes. O sea, no hay otro versículo precisamente, sino ahí sería la aplicación de la traducción en sí de las palabras independientemente. Sí. ¿Diccionario de griego? ¿Cómo, mi hermano? Diccionario de griego, sí. de griego. Para el Nuevo Testamento es griego, para el Antiguo Testamento es En hebreo. un diccionario griego encontramos ese detalle. Encontramos ese detalle porque son dos palabras diferentes. Para temer aquí, amedrentados, están asustados, acobardados, inclusive la traducción permitiría decir que están acobardados. ¿Por qué se acobardaron? ¿Cierto? Y aquí, entonces ya es una expresión de reverencia. El chico palabra, dice usted. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué están achicopalados? más que eso, más que simple achicopalado, porque achicopalado para nosotros los colombianos, por ejemplo, es estar triste, o un poco desanimado, o apachurrado. Aquí están muertos del miedo, en el 40 es muertos del miedo, muertos del susto. Aquí están en un estado de shock que los lleva a asombro y de adoración. La traducción del lenguaje actual dice, pero ellos estaban muy asombrados. Ajá. Entonces ya esa palabra tal vez hace más justicia al texto. Entonces ya encontramos una gran diferencia. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Estamos viendo que es fácil predicar, ¿eh? Facilísimo. ¿Estás seguro que vamos a terminar en esto? A mí también me causó curiosidad que aún después de que decía que temieron, pero como que todavía seguían dudando, porque dice, ¿quién es este? No lo habían reconocido. Como Señor no. Porque el contexto del pasaje nos dice eso, lo llamaban rabí. Solo versos después empiezan a llamarlo ¿qué? Señor. Después Y esta es una está prueba. sacando una legión completa. Entonces, hagamos básicamente un breve resumen antes de entrar al bosquejo. Entonces, hasta aquí que hemos estudiado, que estos 12 hombres que están en la barca han sido seleccionados por Jesús, escogidos por Jesús, ¿cierto? Para predicar el mensaje del Evangelio hasta los gentiles, ¿cierto? Y para ello han recibido poder para atar al hombre fuerte o para resistir los ataques de Satanás. Eso es parte del contexto que hemos visto, ¿cierto? Satanás tratará de impedir ese trabajo. Es otro de los apuntes que hacemos. Y tratará de evitar que ellos prediquen el Evangelio a los gentiles, y donde quiera que sea. Por eso es que ya empezamos nosotros a entender que cada vez que usted y yo queremos predicar el Evangelio o vivir como verdaderos cristianos, el enemigo se va a levantar. Es una reacción lógica. Si usted y yo no predicamos el Evangelio, el enemigo se queda contento y tranquilo y lo deja usted quieto, que siga enseñando herejías y barbaridades. ¿Por qué crecen esas iglesias? Pregúntese esto. Donde hay mala doctrina. Porque el enemigo está tranquilo, sabe que el que está al frente se está llevando a toda esa gente para el infierno. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Cuando en una iglesia se predica el Evangelio de Jesucristo, el enemigo se levanta. Entonces ahora usted empieza a entender por qué tenemos conflictos en las iglesias. Porque el hermano fulano de tal que tenía tanto tiempo ahora se volvió casi un Barrabás. Y se opone a esto, se opone a lo otro. Entonces significa que el enemigo está empujando a algunos, influenciando a algunos. No estoy hablando de posesión demoníaca, ¿ok? Para que no nos crucemos, sino que utiliza las debilidades de algunos hermanos para poner estorbo ¿a qué? Al evangelio, al ministerio. Una iglesia de sana doctrina no enfrenta todo tipo de dificultades. En una iglesia de sana doctrina, todo el mundo quiere saber en qué se gasta hasta el último centavo, y no hay ni para pagarle al pastor. En una iglesia de mala doctrina, el pastor anda comprando avión, anda comprando BMW y nadie se atreve a preguntar nada. A nadie le interesa. Debe haber alguna explicación con respecto a eso. El enemigo está ahí detrás
el apóstol Pablo nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Satanás es un individuo supremamente astuto. Entonces, Jesús le ordena a sus discípulos, haciendo el resumen, Jesús le ordena a sus discípulos que pasen el lago con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Predicar el evangelio a los gentiles. Hasta ahí vamos. Pero, en camino a cumplir el propósito de Dios, una tempestad inesperada se levanta y amenaza con echar a pique el plan. Ese es el resumen del texto que hemos visto. Ahora vamos a ver el bosquejo exegético. ¿Cómo hacemos el bosquejo exegético entonces? El bosquejo es el primer bosquejo que vamos a hacer. Entonces, recuerda que hablamos que el bosquejo exegético es lo histórico, lo que sucedió, y lo vamos a poner en los términos de lo que sucedió. Entonces, vamos a tener, este sermón lo vamos a poner con 2 puntos y un tercer punto de conclusión. Entonces, el primer punto va a ser, según el texto, los discípulos obedecieron a Jesús y enfrentaron una tempestad que amenazó sus vidas y los llenó de angustia. ¿De dónde sacamos esa idea? Versos 35 al 38. ¿Es lo que sucedió en esos versos? ¿Sí o no? Porque Jesús les dijo, vamos al otro lado. ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron con él, se subieron a la barca y decidieron irse. Entonces, enfrentaron una tempestad que amenazó sus vidas y los llenó de angustia. ¿Estamos retratando lo que pasó? ¿Lo histórico? ¿Fiel al Evangelio? Sí, eso pasó. En esos versos, 35 al 38, lo resumimos en un punto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer unos subpuntos. No se preocupen tanto por la nomenclatura por ahora. Esta nomenclatura es propia del Dr. Sunukya. Él predica sus sermones y hace este tipo de nomenclatura. Los puntos principales de un sermón van siempre en números romanos. Los subpuntos van en vocales minúsculas, subpuntos. Y si hay ejemplos, van en números cardinales. Lo vamos a ver, pero no se preocupen tanto por eso ahora. Solo como estoy utilizando el ejemplo del Dr. Sunukya, tengo que ponerlo tal como está. Entonces, el primer punto que él apunta, que escribe aquí, los discípulos obedecieron la orden de Jesús de cruzar el lago para incursionar en territorio gentil. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a incluir algunos de los elementos del contexto anterior, que son claves. Como decía mi hermano Omar, el predicador que les dio este sermón trató de explicarles que Satanás estaba metido, pero no incluyó algo de esa información que le aclarara a los oyentes por qué, ¿cierto? Entonces aquí, el primer punto, o un subpunto más, es: tras un día de enseñanza sobre el crecimiento del reino, Jesús les ordenó cruzar el lago. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que eso fue lo que sucedió en el contexto anterior? Sí. Recuerde que estamos poniendo puntos, simplemente. Estamos armando el esqueleto, el frame, donde vamos a trabajar. ¿Ok? Segundo punto, ellos obedecieron de inmediato, sin volver a tierra. El texto nos dice eso, que tan pronto les digo pasemos al otro lado, el texto dice que lo tomaron con él y se embarcaron, ¿cierto? Ellos obedecieron. El texto, el apunte que Marcos nos da de que había otras barcas, lo tenemos que poner de alguna manera, que nos indica que la presencia de otras barcas indicaría que era un buen día para navegar. Estos son apuntes que usted está colocando. ¿Estamos?
está con una tormenta de pensamiento. Ok, sigamos entonces. Estamos en el primer punto todavía. El subpunto B. Como resultado de su obediencia, los discípulos terminaron envueltos en una tempestad inesperada que puso sus vidas en peligro. Verso 37. ¿Ok? Vamos siguiendo el texto. Usted va haciendo sus apuntes y va siguiendo el texto de su Biblia, verso por verso. Es como va usted a montar el frame. ¿Sí? Los discípulos se llenaron de temor y zozobra. ¿Ok? Ese es nuestro primer punto del bosquejo, con esos subpuntos. Como vamos a hacer un sermón de 2 puntos, entonces en el segundo punto vamos a incluir la otra parte del texto que nos hace falta, ¿cierto? El segundo punto, ¿cuál es? Donde cambia todo el escenario. El primero es que se les da la orden de cruzar, ¿cierto? Y hay unas circunstancias. El segundo punto es, despertaron a Jesús, se levanta y él reprendió la tempestad y exhortó a los discípulos a tener confianza en el poder de Dios. Esa es la idea central del segundo punto. Esa idea central la vamos a dividir en subpuntos. Entonces, Jesús reprendió a la tempestad de origen diabólico y el mar volvió a la calma. Verso 39. Y el punto B, o el subpunto, es Jesús animó a los discípulos a tener confianza en el poder de Dios y les había dado para enfrentar la oposición de Satanás. Versos 40 y 41. Entonces, ¿qué hicimos? Presten atención. Puede sonar un poquitico confuso, pero mira, aquí resumimos versos 39 al 41, ¿cierto? Y lo dividimos en 2 subpuntos. El primer subpunto, ¿dónde está? Jesús reprendió la tempestad, ¿cierto? Es este. Y el segundo punto, el segundo subpunto es, de aquí para adelante, exhortó a los discípulos a tener confianza en el poder de Dios. Hermano, Sí, hermano. en el punto número 1, Ajá. usted dijo que hay subpuntos, Ajá. pero puso A y después puso 1, 2, 3. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no poner A, B, C, D? ¿Por qué se cambió a A y pues 1, 2, 3? Ahí me confundió, ¿ya? Se perdió. Sí. Porque estamos haciendo un bosquejo y lo que le digo, esta es la nomenclatura que hace el doctor Sunuyan. Por eso le digo, no se preocupe tanto por esos números, porque esto es para, como dicen, de alto nivel catedrático. La idea es que usted puede utilizar una sola serie de nomenclatura que le quede fácil. Usted puede colocar, por ejemplo, usted va a hacer un sermón de 3 puntos, usted coloca primer punto en romano, y aquí los subpuntos. Yeah. Usted puede utilizar o 1, o 2, o 3, o A, B, o C, o A, B, o C minúscula. Lo importante es que usted, al predicarlo, para usted, porque es que usted es el que está viendo sus apuntes, la congregación no los está viendo, ¿cierto? Para usted, esto tenga idea. Y si usted organiza su sermón de esta manera, significa que no hay posibilidad de que usted se salga del texto. Los va a llevar en el orden. ¿Por qué? Porque aquí viene el segundo punto. Y si hay un tercer punto, como vamos a ver en este caso, el sermón consta de 2 puntos, como lo desarrolla el doctor Sunuyan. Pero al final, el tercer punto viene a ser la conclusión. Entonces lo divide así. Él lo hace porque del libro que yo estoy sacando, él enseña para doctorado.
Entonces, a nosotros en doctorado nos exigen hacer el sermón con este método. Entonces, tenemos que cada subpunto, hay subpuntos A en mayúscula y subpuntos B en minúscula y ejemplos, aplicaciones. Entonces, tiene que ir en ese orden que ellos le exigen a uno. Para nosotros, olvidémonos, hay quienes simplemente cogen todo el sermón, todo, y le ponen 1, 2, 3, 4, 60 párrafos y le da el sermón y pone numerales para siempre estar siguiendo el orden. Cuando no tenemos ese orden, es fácil que nosotros nos perdamos y nos regresemos y repitamos un punto. De esta manera no, porque aquí usted tiene el primer punto principal, el segundo punto principal, y aquí usted añade, por ejemplo, aplicaciones o ejemplos que le ayudan a explicar ese punto, a demostrar ese punto. Pero es una técnica que usted va a ir desarrollando con usted. Entonces, así como Marcos 4, 35, 41, está usando 2 puntos. 2 puntos, sí. Y la misma cosa si vemos en su capítulo de 1 a 20 versículos. Sí. Siempre sería de 2. Sería de 2 puntos, digamos, O del 1 a 3. 10 un punto y del 11 al 20 2. El texto dicta cuántos puntos puede usted sacar, porque a veces pueden haber, o sea, la situación es esta: coger un texto, cuando encontramos la verdad central, podemos saber que esa verdad central puede estar representada en 3 o 4 puntos. La realidad es que la predicación moderna nos da para 3 puntos. 3 puntos. ¿Sí? 3 puntos es más que suficiente. La predicación del siglo pasado eran 5 puntos, o 6 puntos, o 10 puntos, con sus subpuntos. Entonces, ha cambiado. ¿Por qué? Porque la predicación del siglo pasado, la gente iba y se sentaba 2 horas a escuchar un sermón de 2 horas. Y a Pablo se le dormían. A Pablo se le dormía la gente y a nosotros también. Buena cosa que no predicamos en un segundo piso y la gente no se sienta en la ventana, y si no se nos hubiera matado ya más de uno. Pero el punto es ese. Entonces, el texto en sí me va a dictar cuántas subpuntos o puntos principales tengo para explicar y expresar bien la idea central de eso. En este caso, como le digo, él lo desarrolla con 2 puntos, pero al final, en el sermón final, lo concluye con 3. El tercero es la conclusión y aplicación. Entonces, varía de unos a otros. Pero yo solo lo puse así para que ustedes vean que hay un orden consecutivo. Vuelvo y le repito, no se afanen tanto de los numerales, pero ténganos en cuenta un poquito para que usted aprenda a dividir. Usted puede colocar, por ejemplo, la manera más sencilla, romano, número romano, ya usted sabe que es el punto principal del sermón. Y abajo, si usted va a hacer una explicación, le pone una letra. La manera como yo lo hago es así, para no complicarme a veces tanto. Yo hago el punto, ¿cierto? Punto principal, lo describo. Aquí pongo en letra algo del contexto y una breve explicación de este punto. Y aquí en número arábicos, ¿es que llaman esos números? Pongo un ejemplo. O 2, o 3, depende de las ilustraciones. Por ejemplo, por ejemplo me refiero a poner una situación cotidiana, de algo que sea relativo. Aquí es donde contextualizamos. Con estos ejemplos contextualizamos a la gente. Estamos predicando de este pasaje y le decimos, por ejemplo, tal vez usted, hermano, esta semana su jefe se acercó, y usted es el que lleva los libros de contabilidad de su empresa, y su jefe se acercó y le dijo que había que llevar un libro por debajo de la mesa. Y usted le dijo, y usted hace unos puntos suspensivos para hacer pensar a la gente, y usted le dijo, ¿Y cuánto? no puedo porque soy cristiano. O usted le dijo, ¿Y cuánto? ¿cuánto me toca a mí? Porque soy humano. Porque soy humano. ¿Sí?
Esas son técnicas que se van creando dentro de la predicación para crear como esa expectativa y mantener a la gente tratando de que, entonces, puedo utilizar 1, 2 o 3 ejemplos, los que sean necesarios para ilustrar este punto que estoy diciendo aquí. Cuando usa ilustraciones, ¿puede usar una separada o varias juntas? Puede usar 2 o 3. Ahora, se pueden usar una grande Ok, que cubra todo el punto o 2 o 3 pequeñas, breves, ok. ¿sí? Como ilustraciones. Eso se puede utilizar. Ahora, en teología se habla de algo que se llama se le dice la técnica del rifle o la técnica de la escopeta. ¿Alguna idea de qué significa eso? Una cosa son balas, otras son perdigones. Más o menos esa es la idea, ok. Rifle es un aparato La idea central. que, supongamos que eso es un rifle, dispara una sola bala. O sea que usted apunta a una sola circunstancia y dispara, ¿sí? Eso es tiro de rifle. Tiro de escopeta, ustedes saben que el cartucho de la escopeta trae muchos perdigones o bolitas. Entonces, cuando usted dispara con una escopeta, hay posibilidad de que abarque mayor cantidad de personas. Entonces, usted escoge qué es lo que en el momento del sermón hace mayor impacto. Si usted quiere referirse a un punto específico, tiene que hacer un tiro de rifle. Si usted quiere cubrir a más gente o más circunstancias, entonces hace un tiro de escopeta. Es como se lo definen ellos para ilustrarlo de alguna manera. Si usted quiere incluir a más personas, dependiendo del concepto que usted esté enseñando. Usted está hablando, por ejemplo, de adulterio, pongamos. Puede hacerlo plano y sencillo de un solo tiro, poner un ejemplo específico de adulterio, o cómo el adulterio empieza de diferentes maneras, cuando se empieza a ser muy amable con la secretaria, cuando se empiezan a llevar chocolates a la secretaria, cuando se empieza... Entonces usted lo abre para que cubra a mayor cantidad de personas. Son técnicas de las aplicaciones, ¿ok? Pero también vamos a ver un poquito más de eso cuando hablamos de aplicación y todo eso. Pero, ¿tiene claro esto? Muy bien, gracias. Ok, entonces, tenemos los dos puntos, ¿cierto? Entonces, ese es el primer bosquejo. Ese fue el trabajo que hicimos, si se dieron cuenta, está en pasado, porque es el bosquejo histórico, ¿cierto? El bosquejo exegético. Ahora vamos al bosquejo teológico. Recuerda que hablamos que el bosquejo teológico habla de ¿qué? De la verdad atemporal de Dios. Algo que es verdad allá y algo que es verdad ahora. Entonces, mire la transformación que va surgiendo. A veces obedecemos, ya estamos incluyendo en términos generales a quienes, todos nosotros, los seres humanos, porque esto es verdad ayer, es verdad hoy y será verdad ¿cuándo? Mañana, ¿cierto? A veces obedecemos a Dios y terminamos en una situación difícil que nos llena de angustia. Ya lo vamos poniendo en términos que se pueden predicar, que se relacionan más con la persona, porque mientras nos quedemos en lo histórico, la gente va a decir, sí, eso le pasó a los discípulos, eso le pasó a Pedro, eso le pasó a Pablo, pero ¿a mí qué? ¿A mí qué me afecta eso? Entonces, cuando ya lo ponemos en estos términos, entonces lo estamos incluyendo, y ya usted empieza a darle vueltas en la cabeza a la gente. O sea que a veces cuando yo obedezco a Dios, ¿me voy a meter en problemas? Sí, la experiencia nos enseña que sí, ¿o no? Su propia vida y su propia experiencia nos enseña que alguna vez alguien nos dijo que recibiéramos a Cristo y las cosas se iban a poner mejor, y resulta que no, se pusieron peor. Anda a la iglesia, tiene problemas. Sí, tiene, y eso es terrible decirlo a la gente, porque cuando encontramos yo sé que hay una buena intención detrás de eso. Uno se encuentra con alguien que tiene muchos problemas y le dice, mira, tú lo que necesitas es ir a la iglesia y allí y te vas a encontrar con Dios y Dios te va a resolver los problemas. La gente llega
se queda por un tiempo, los problemas no se le resuelven, sino que se le agravan, y entonces la gente se va a decepcionar de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros le ofrecimos un producto que no le vamos a dar. Simple y sencillamente. ¿Ve? Entonces no podemos prometer lo que Dios no promete. No podemos enseñar lo que Dios no enseña. Y cuando nosotros damos esa invitación, por ejemplo, decirle a la gente que vengan, que está sin trabajo, que está mal su matrimonio, tenemos que saber cómo decírselo para que la persona entienda. Tal vez lo que usted necesita es venir a la iglesia y buscar de Dios y ver qué es lo que usted está haciendo mal y cómo corregir su vida. Ya suena diferente a decirle, venga que Dios le va a resolver los problemas. Porque todos por experiencia, y creo que lo hemos pasado como cristianos, la característica, a eso se le conoce como la crisis de fe. Cuando uno viene al Señor, se entrega de corazón, de repente, y viene el texto, se le empiezan a levantar un montón de cosas. Y usted dice, ¿por qué si ahora que estoy buscando a Dios ahora? Antes que no andaba buscando a Dios, que andaba de bar en bar, de cantina en cantina, de mujer en mujer, todo me iba bien, trabajos a donde quiera, no tenía tiempo ni para ir a trabajar, a tanto que me llamaban. Ahora que me he hecho cristiano, que voy a la iglesia, que he empezado a diezmar, ni trabajo tengo. Entonces son cosas que se relacionan con la realidad de la gente, ¿o no? Entonces aquí lo estamos plasmando. A veces obedecemos a Dios y terminamos en una situación difícil que nos llena de angustia. Usted como contador, en su trabajo viene su jefe y le dice, necesito que haga una doble contabilidad. Y usted se ve en esa tensión ético-espiritual. Y si le digo que no, me despide. Y si me despide, ¿quién va a pagar los biles? Y todas las obligaciones que tengo. Entonces entra en una tensión ético-espiritual. Pero por otro lado Dios me dice que tengo que comportarme como un hijo de Él. Pero ¿y si me despido? Pero por el otro lado, pero tengo que ceder. Entonces entra en esa lucha. Y a veces gana ¿qué? Las circunstancias, la carne, como podríamos decir. ¿Sabe que el Señor de todos modos es un Señor de misericordia y perdón? Yo le voy a decir que sí. O usted se para firme, sostiene su territorio, al otro día tiene una carta de despido. O cualquiera de las dos. Para allá vamos, eso es lo que este pasaje enseña. Que cuando usted y yo nos paramos firme y resistimos a los ataques, debemos confiar en el poder de Dios para llevar a cabo el plan que nos ha puesto, simple y sencillamente. Tal vez usted le diga a su jefe, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Lo voy a despedir. Usted está en todo su derecho, despídame. Usted acaba de darle testimonio a esa persona de lo que es un verdadero cristiano. Que él se convierta o no se convierta, ya no es asunto suyo. Pero usted acaba de decirle que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos miembros del reino de los cielos no comprometen sus... Excuse me, just sorry to trouble you. The officer's just leaving, so Okay. you should lock up when you leave. Okay. Lock the door. Okay. Not a problem, thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Entonces, aquí vamos a tener también unos subpuntos para desmenuzar el punto mayor. Obedecemos a Dios y hacemos lo que nos ordena. Es el primer subpunto. El segundo punto, como resultado de haber obedecido a Dios, nos encontramos ahora en una situación difícil. Los discípulos obedecieron al Señor, vámonos en la barca para el otro lado, sí. Y por el hecho de haberlo obedecido, ahora estaban en medio de una situación que difícil. Lo estamos adaptando a nuestra realidad, ¿cierto? Y esa situación obviamente nos llena de temor y angustia. Porque que le digan, usted hace esto, lo despido, le da temor y le da angustia a usted. Es algo con lo que usted se puede relacionar con la gente, ¿o no? Simple y sencillamente. El punto 2. ¿Estaban copiando? Por mí, no sé el resto.
Quiero dejar ya listo este bosquejo de la verdad. Con eso ya pasamos la semana entrante al sermón en sí. Al dejar estos dos bosquejos ya podemos pasar a lo que sería básicamente nuestro sermón. Ok, ahora sí. Y este sermón que vamos a predicar, ¿eh? ¿Ah? Este sermón que vamos a predicar después. Ok, el segundo punto es, cada vez que esto suceda, ¿qué? Que por obedecer a Dios nos encontremos en dificultades, ¿cierto? Deberíamos resistir los esfuerzos de Satanás y confiar en el poder de Dios. Ese es el segundo punto del sermón. Hermanos, cuando usted se vea en esta situación en la que su fe está siendo probada, usted tiene que resistir y confiar en que Dios lo va a respaldar si usted está haciendo lo que es correcto y de acuerdo a la palabra de Dios. Son conceptos bíblicos, son conceptos teológicos y son conceptos que la gente puede decir sí se relaciona conmigo. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a desmenuzar este punto 2 en unos puntos más pequeños para podérselo explicar a la congregación, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en este caso deberíamos resistir los esfuerzos de Satanás que intenta impedirnos cumplir el propósito de Dios. Estas palabras deberíamos y eso después cambian por una afirmación concreta ya cuando está en el sermón. Sí, por imperativos. Por imperativos, porque debemos. Recuerden que aquí lo estamos poniendo en términos atemporales. ¿Es conveniente usar la palabra debemos o tú debes? No, debemos. Siempre en plural. Siempre en lo más posible debo incluirme como predicador para que ellos no me vean que estoy desde una posición de superioridad simplemente apuntándoles el dedo, sino que todos tenemos la misma lucha. Siempre es bueno incluirnos. ¿Sí? Empezando por mí. Mire lo que el Señor nos dice, mire lo que nos recomienda, mire lo que nos ordena, mire nos. Porque si yo digo, mire lo que Dios les dice, lo que Dios les recomienda, lo que Dios les manda, tarde o temprano la gente se va a llevar la idea, bueno, ¿y este qué? ¿Quién se cree? Porque a él nunca le afecta el sermón. A él nunca le aplica el sermón. No es relevante para él. No es relevante para él, no le aplica, no, siempre. Y una recomendación que hacen los predicadores de renombre y de mucha experiencia es que si usted va a contar historias acerca de usted, las puede utilizar dentro del sermón como ilustración, como introducción, de diferente manera. Procure contar historias en donde parte de su falibilidad o debilidad como ser humano quede descrita allí, no como siempre el superhéroe. Es que, mire, a mí se me han presentado mujeres a diestra y siniestra y yo ni las volteo a mirar, porque yo confío en el poder de Dios. Entonces usted crea en la mente de algunos una desconexión, porque la gente dice, este está echando cuento, este está echando carreta. O él es la estrella. Sí, o es el superhumano. ¿Ve? Entonces nos desconecta. Sí, nos desconecta. Mientras nos incluyamos, siempre estamos ahí conectaditos con la gente. Entonces son algunos de los... Y el punto B, deberíamos confiar en que el poder de Dios nos capacite para hacer todo lo que nos haya ordenado. ¿Ok? Esos son los dos bosquejos por los que debe pasar todo sermón. Inicialmente. El bosquejo exegético, que es lo histórico, lo ponemos en términos de pasado. El bosquejo teológico, que lo ponemos en términos atemporales, que aplica ayer, hoy, mañana. Y obviamente ya el sermón lo ponemos en términos actuales, nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? ¿Cómo debemos responder nosotros hoy a lo que Dios nos está diciendo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? ¿O claramente confuso?
No, vamos a hacer, les voy a dar el texto de otro texto que vamos a hacer y vamos a hacer lo mismo. Yo por eso les dije, yo no estoy de afán, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo no estoy de afán porque quiero que estos conceptos les queden claros. Recuerdan que les dije, predicar del Nuevo Testamento a veces es un poco más fácil que predicar del Antiguo Testamento, porque ya hay en el Nuevo Testamento muchos términos que ya están puestos de manera teológica. Dios nos dice a todos los hombres, ya está puesto. Ya ahí no hay que hacer la parte histórica, básicamente. Hay que hacer la parte de estudio, pero no ponerla en esos términos, porque ya está puesto. Mientras que los pasajes del Antiguo Testamento, todos están puestos en pasado y tenemos que hacer esa secuencia, los 3 pasos. Entonces vamos a... Pastor, una pregunta. Sí, hermano. ¿Este punto 2 sería la conclusión? No, este es el segundo punto. Por eso le digo, este sermón empieza con 2 puntos, porque dividimos el pasaje básicamente en 2. La conclusión viene a ser el tercer punto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer de manera práctica? El 2 está lleno de aplicaciones, Claro. que parece conclusión. Claro, pero todavía no es la conclusión. Pero ya usted va apuntando hacia dónde vamos. Ya a esta altura de la predicación, los hermanos que lo han seguido y que le han prestado atención, ya están empezando a aplicarse eso a su vida. O a interiorizar y decir, entonces por eso fue que me pasó aquella cosa. Ya empieza el sermón a moverles adentro. Y cómo me aplica. Ya no están pensando en cómo le aplica a otros o que ni siquiera le aplica a ellos, sino cómo ya está empezando a aplicarles a ellos. Una pregunta, pastor. Sí. ¿Cómo sabemos que estos son los puntos correctos, lo que estamos poniendo, en este caso eligiendo? Okay. ¿Pueden haber otros puntos? O sea, por ejemplo, yo puedo diferir con estos 2 puntos que usted o el autor ha elegido. ¿Puedo encontrar otros puntos que hablen del versículo y no que sean exactamente, por ejemplo, el 1, los discípulos obedecieron a Jesús y enfrentaron una tempestad que amenazó su vida si lo llenó de angustia? ¿Puede haber un primer punto que sea diferente a ese? ¿Cómo llego a conocer que ese es el punto? O sea, porque ese punto lo estamos parafraseando y refleja lo que el texto dice. Como parafrasear. Parafrasear el texto, básicamente. De acuerdo a lo que hicimos previamente, subrayar y buscar las palabras. Entonces usted lo que está ahora poniendo en sus palabras. Es como que alguien me pregunta de qué está hablando el texto. Ajá. Y usted se lo recibe en una frase. En una frase. Entonces, esa frase que se colocó en el primer punto puede sonar un poquito diferente en sus palabras, pero tiene que cobijar el mismo sentido del verso. Porque si no estaríamos saliéndonos ya del texto. Porque el primer punto de qué habla, del pasaje, que los discípulos por obedecer a Jesús terminaron metidos en un grave problema. Es básicamente esos versos lo que nos dicen. ¿Sí o no? Terminaron. El segundo punto de este texto, una vez que sintieron temor, que levantaron a Jesús, Jesús se levantó, reprendió la tempestad y luego se volvió a ellos. Usted está retratando lo que pasó en el texto, lo está poniendo en términos más actuales. Pero yo podría decir, en vez del punto que acaba de decir usted, porque los discípulos obedecieron a Jesús, yo no puedo decir porque Jesús quería predicar el Evangelio en la tierra de los Gadarenos, se levantó el enemigo. No, porque correcto, Jesús le enseñó que era a ellos que lo había enseñado. Era a ellos. Si usted dice que Jesús, se sale del contexto. Exacto. Porque Jesús nos está dando este pasaje porque les dio la orden a ellos. Pero la intención de Jesús o el propósito de Jesús era ir al otro lado. Claro. Y el ir al otro lado era más una intención de él para predicar el Evangelio, o era una intención de enseñarles a ellos. De enseñarles a ellos, pero que lo tenían que hacer, porque eso lo sacamos del contexto en el capítulo 3, en versos 13 y 14, ¿cierto? De que Jesús los llamó, los escogió, los llamó a predicar y les dio poder. Entonces, al hacer esa interpretación, estaríamos cambiando el contexto anterior. Por eso hay que el contexto anterior siempre tenerlo muy presente para evitar... Se quedaría igual casi de corto como cuando él dice Jesús reprendió y calmó, vino la gran bonanza y hasta ahí, y no le reprendió. Por eso ese reprendió, les digo por qué están amedrentados
¿cómo no tenéis fe? Eso une al contexto inicial donde dice, bueno, yo les enseñé, les di el poder, les dije que era lo que, el mandato, lo que se iba a hacer, y porque esto aquí y aquí queda. Si lo ponemos de esa manera, y yo lo que le quiero compartir a los hermanos en la iglesia es, mire hermanos, van a haber ocasiones en que por obedecer a Dios en lo que nos ha mandado, usted y yo vamos a terminar en problemas. Básicamente estoy trayendo aquello que le sucedió a los discípulos y aplicándolo. Pero, según este pasaje que estamos viendo en los versos tales y tales, Jesús se levanta y reprende la tempestad y luego anima a los discípulos a que tengan fe porque ya han recibido el poder para resistir las dificultades. Entonces, mi hermano, yo sé que usted puede estar pasando en este momento por una dificultad. No sé cuál es, pero puede estar pasando. Pero según este texto, porque no podemos apartarnos del texto, Jesús nos ha dado una autoridad para resistir estos ataques. Tal vez usted va a perder el trabajo, sí, por pararse del lado del Señor. Pero lo único que el texto nos dice es que debemos confiar en el poder de Dios. Dios puede abrir otra puerta para usted, otro trabajo, entonces ahí nos da para la aplicación y animar a los hermanos a confiar en el poder de Dios. Entonces ahí se utilizan las ilustraciones o los ejemplos o las aplicaciones para dejar esa verdad de que Dios, cuando nosotros cumplimos con su palabra, Él siempre nos respalda. Usted puede incluir un ejemplo de su propia vida, tal vez. Los ejemplos que más se utilizan en las ilustraciones y que más calan son ejemplos que son más comunes a la gente. Si usted pone ejemplos de gente súper espiritual, la gente va a decir, sí, pero es que eso era Daniel, por ejemplo. Pues es que yo no soy Daniel. Yo soy un simple hombre común y corriente. Entonces, ahí es donde la utilidad de las ilustraciones y todos los puntos como los vamos a enfocar. Pero hacer este ejercicio, como les digo, volverlo a hacer y hacer y hacer, se va volviendo más, relativamente más fácil hacerlo. Porque la práctica también hace que a los maestros. Cuando usted y yo aprendemos eso, obviamente, recuerde que esto es producto de que ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor que nos guíe, porque queremos transmitir su palabra de la mejor manera. Entonces, eso nos lleva a estar más tranquilos de qué es lo que queremos predicar. Quiero que apunten este pasaje, mis hermanos. Éxodo 13. (17 al 22). Vamos a empezar a hacer el bosquejo exegético de ese pasaje. Quiero que ustedes lo empiecen a hacer ese bosquejo. Y, sí, o sea, el bosquejo histórico, qué sucedió en ese pasaje. Y que al hacer ese trabajo empiecen a pensar y propongan algunas posibilidades de qué sería el tema a predicar en ese pasaje y cuál tal vez sería un título que usted le diera a esa predicación. Hermano, ahorita usted acaba de dar el bosquejo de ese Marcos 35 al 41. Ajá. Usted dio el bosquejo exegético y el teológico. Sí, nos falta el sermón. El homilético es el sermón. Es el sermón, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a ver la semana entrante. Okay. Porque como ese lleva ya todos los puntos y toda la carnecita que le queremos poner, entonces ese va a ser más largo. Entonces vamos a usar toda la clase la semana entrante para analizarlo ya, básicamente cómo quedaría, a grosso modo, para predicar ya esto que estamos haciendo. Sería el siguiente paso. ¿Cómo pasa de esa verdad al bosquejo, al sermón, a predicar? ¿Ok? Ya está sancochada la gallina. Ya está lista y ahora solo empezamos a listar los platos y a contar cuántos son los que van a tomar caldo y ya. La gallina está pelada. Ya está hirviendo, ya la yuca está cocinada, todo. Ahora cuántos van a comer de este sancocho.
Oh, 8. Bueno, entonces alguien se va a tener que quedar sin sopa porque no hicimos sino para 7.